Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Montenegro, soy del curso de Instrumentación Médica de la UNAD. Voy a realizar la tarea 2, que consiste en aplicar sensores y acondicionadores de señales usados en la medicina. Para esta práctica se ha solicitado primero mostrar una característica del sensor de movimiento muscular, que es el seleccionado por mi parte, que se llama MioWare, que es un sistema de medición del sensor que realiza las medidas por medio de electrodos del sistema muscular, el cual tiene un rango de operación de 2.9 voltios a 5.7 voltios. Eh, Vamos a realizar en la práctica con un rango de sensibilidad de 0 a 100 kiloohmios, el cual va a servir para demostrar o para mostrar cómo se hace en la electrónica para obtener estas señales biométricas. Ahora, la práctica consiste en lo siguiente: teniendo como señal de entrada la proporcionada por el sensor, o sea, los cálculos más o menos dentro de los rangos de salida y entrada. Se realiza un amplificador de instrumentación que permite una salida de 0 a 9 voltios y un filtro activo pasa bajo con una frecuencia de corte de 400 ohmios. Se usará el puente Whiston para simular la adquisición de datos por medio del sensor. Como sabemos, el puente de Whiston está conformado por, en este caso, de cuatro resistencias. Para los cálculos igualamos los R1 y R3. Para simular el sensor vamos a usar un potenciómetro de 100 kiloohmios. Por lo tanto, Rx terminaría siendo una medida de 100 kiloohmios para el circuito. Tenemos el sistema en Tinkercad. Este sistema ya está montado, el cual en este caso simulamos primero que todo el puente Whiston, que como les decía, si proporciono la mínima de cantidad de la resistencia, o sea, como 0 ohmios, él me va a permitir el paso de los 5 voltios de la fuente, pero al realizar una medida más alta, como en el caso el voltaje mínimo que necesitamos, que es aproximadamente de 9 voltios, bueno, me queda más difícil de cuadrarlo, pero entonces la idea es que cuando aproximadamente los 9 voltios se den en la medida y entre al sistema de amplificación, el sistema de amplificación se muestra de la siguiente manera, o sea, así como lo explicó el profesor, está compuesto por tres amplificadores y esta composición entre las resistencias y una resistencia de ganancia que nos va a permitir amplificar el voltaje que tenemos al voltaje deseado por medio de los cálculos. Entonces, realizamos las pruebas. Entonces, como pueden ver, según el cálculo, aproximadamente en los 900 milivoltios da aproximadamente un voltaje de aproximadamente 9 voltios. Como le digo, este voltaje va oscilando la medida cero, como es la medida mínima del potenciómetro, oscila entre 4,58 y 9 voltios respectivamente. Bueno, simplemente la simulación del circuito, este sería el amplificador deseado que se solicita de 0 a 9. Ahora necesitamos hacer la simulación en este caso, del pasabajos. El pasabajo es lo solicitado que tiene un corte de frecuencia de 400 Hz. Se realiza, bueno, aquí están los cálculos, cómo se encontraron los cálculos para el amplificador al encontrar una resistencia de ganancia de 2.3 kiloohmios, como lo acabamos de mostrar.
Y ahora realizamos la práctica de un filtro activo pasa bajo con frecuencia de corte de 400. Este circuito bajo activo de segundo orden de Salem Key. Como se puede observar, entonces se implementa también en Tinkercad la frecuencia de corte. Aquí ya tenemos el circuito. Fuimos a una página donde hallamos por medio de estas ecuaciones unos valores que nos sirven para colocarle a las resistencias y a los condensadores que va a usar el amplificador. En este caso, como pueden observar, podemos ver que aquí hay una señal de salida y una señal de entrada, la cual podemos modificar por medio del mismo generador de frecuencias. Acá tenemos una frecuencia de 100 Hz a 0.5 de amplitud y cómo está haciendo el pasabajo de mantener la frecuencia en corte de 400. Acá podemos cuadrar la medida de amplitud de 30 a 300 o la medida que nosotros necesitemos en la práctica para que se pueda observar mejor las salidas. El- Ahora podemos probar con una frecuencia de 200. Esperamos un momento mientras el sistema toma la medida. Como a medida que voy incrementando la frecuencia, el sistema va sosteniendo y atenuando la señal. Voy a colocar una medida de 400 Hz. Voy a tener iniciar para que vaya mostrando con más claridad. Aquí tenemos yo puse una ganancia de 2. Así que acá muestra un voltaje y acá muestra 2 voltios, perdón, y acá muestra un voltio. La señal de entrada de 400, entonces trata de regular la misma señal. Ahora voy a colocar una señal alta de 1000. Esperamos que el sistema en la entrada vaya amplificando la señal, el cual el sistema tiende a atenuar la señal al corte de 400 Hz. Le agradezco a todos por verme mi video de la explicación de la tarea número 2 de los sensores, del sensor muscular y cómo se acondicionan en un amplificador y en un pasabajos. Le agradezco mucho y que tenga muy buena tarde. Mi nombre es Javier Montenegro, soy estudiante de la UNAD.